3. Hola a todos, mi nombre es Karina. En esta presentación vamos a hablar sobre la apropiación epistémica de la tarea 3. Nosotros somos el grupo 234 con el tutor Ricardo Méndez de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. Las que conformamos el grupo está Sara Benavides en el rol de entregas, Andrea Rodríguez en el rol de alertas, Carol Osorio en el rol de revisor, Carolina Rengifo en el rol de compilador y por último quien les habla, Karina Camilo, en el rol de evaluador. Damos paso a la introducción. Bueno, en cuanto a la introducción, damos inicio al conversatorio de psicología política, en donde se busca comprender las relaciones que tiene la subjetividad, socialización y el sujeto en la política. La definición de la importancia de dicha conexión dentro del rol de la psicología, dentro de la política. Siguiente. Vamos a abordar la pregunta de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar el sujeto. Doy al sujeto político. Doy paso a la compañera Carolina Rengifo. Buenas tardes. Definiciones. Socialización política es el proceso mediante el cual los individuos aprenden los valores, normas, creencias y prácticas políticas de su entorno social y cultural, en donde incluyen la capacidad de un individuo para participar en la vida política. La subjetividad política se define a la manera en que los individuos piensan, sienten y actúan en relación a la política y el poder en una sociedad, siendo el proceso continuo y complejo que permite a las personas adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para participar en la política. Y el sujeto político incluye a la persona o grupo de personas que tienen la capacidad y el poder de participar activamente en la vida política de una sociedad y que puede incluir en la toma de decisiones políticas y en la configuración del poder a una sociedad determinada. Siguiente, por favor. Doy paso a mi compañera Sara. Hola, muy buenas noches. Bueno, dando respuesta a la pregunta, entonces entendiendo que a través de la socialización política los individuos aprendemos los valores, las normas y cómo debemos comportarnos al interior de las diferentes instituciones, contextos, es así como a través de la socialización política logramos generar una identidad política a través de la subjetividad, pero esta se ve mayormente influenciada por nuestros entornos, es decir, la parte cultural, las creencias y costumbres que nos rodean. Es así como a través de estas influencias socioculturales se logra potenciar las características de los sujetos políticos, en la cual se percibe y se ven o se ve lo que la persona está experimentando, para poder combatir esas necesidades que aquejan al entorno y las comunidades, buscando velar por los derechos y por unas políticas de igualdad. Doy paso a la siguiente compañera. Hola, en temas de la subjetividad política se deben de tener en cuenta que son todas esas experiencias que generan aprendizaje dentro de los individuos, dentro de cualquier contexto en el que los individuos se encuentran o tengan pues como tal su desarrollo. Lo político no es la excepción de la constitución del conocimiento. Es importante exaltar que las experiencias dependen de las formas en que se integran los conocimientos en cada individuo. Y se tiene que tener en cuenta también que estas experiencias pueden ser diferentes de acuerdo pues a todos los individuos y el contexto en el que esto se desarrolle. Doy paso como tal a mi compañera Carol. Bueno, complementando un poco la pregunta y lo que dicen mis compañeras, podemos decir que a través de la socialización política y el sujeto político. A través de la socialización política, pues las personas pueden desarrollar un sentido de identidad política, comprendiendo pues los valores políticos y todas estas ideologías, teniendo pues una percepción de cómo deberían
ser las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Además, pues la socialización política también tiene pues la capacidad de determinar al sujeto político, al sujeto político, es decir, la forma en que la persona se involucra en la política y se comporta como ciudadano en la sociedad. Entonces, resumidamente podemos decir que la socialización política es un proceso crucial y muy importante para la formación de la subjetividad política de una persona y tiene un gran impacto muy significativo en la forma en que un individuo se involucra en la política y actúa como ciudadano en una sociedad. Doy paso a la compañera Andrea. Vale, niñas, muy buenas noches para todas y para todos los presentes. Gracias a todas por darnos esas definiciones, esos conceptos, ¿de acuerdo? Pues que han colocado o han plasmado en este conversatorio. Pues yo de mi parte sí deseo plasmar no un ejemplo, sino una realidad, ¿sí? Porque una realidad, porque pues es algo que se vivencia en nuestro país, ¿sí? Y es que para nadie es un secreto que Colombia ha sido deteriorada precisamente por más de 60 años, ¿sí? Es como un cáncer, pues, lo puedo relacionar yo, que es acerca del conflicto armado, ¿sí? Que se vivencia. ¿Por qué? Por el uso de la violencia y por la brutalidad por parte de los grupos armados, ¿sí? Que han sido prácticamente los protagonistas de este conflicto, ¿sí? Porque hay que decirlo, y pues ha dejado unas consecuencias muy negativas, demasiado. ¿Como cuáles? Bueno, la falta de injusticia, ¿cierto? La opresión, el silencio, la desesperanza para muchas personas y la cantidad de muertos, millones de desaparecidos y miles de desplazados, ¿ya? Entonces esto hace una profunda división, exacto, una polarización en la sociedad colombiana. Entonces sabemos que el conflicto armado en Colombia ha tenido diversas causas, ¿sí? Entre las cuales está, ¿qué? La desigualdad social, ¿cierto? La exclusión política, como le hablaba, pues, ustedes en estas definiciones, la corrupción, la falta de oportunidades económicas, la presencia del narcotráfico, que es la cereza del pastel, ¿cierto? Claro, entendemos que los esfuerzos que ha hecho por parte del gobierno y la sociedad civil buscan de una u otra manera una solución, ¿cierto? Unos acuerdos de paz, que nosotras, ¿cierto? Somos conscientes que han salido, ¿cierto? En las noticias. Sin embargo, esto se vuelve como en un sueño, ¿sí? Como anhelamos esa solución, pero pues todavía se queda en el aire, ¿sí? Entonces la socialización política puede ocurrir a través de una variedad de fuentes informativas, ¿sí? Como cuáles, que eran las que mencionaban mis compañeras, que la familia, que la escuela, que los medios de comunicación, que los grupos sociales, ¿cierto? Cada una de estas informaciones hacen que nosotros los individuos aprendamos acerca de las normas, los valores y las políticas de nuestra sociedad precisamente. Pero no solamente nos quedamos en eso, también miramos cómo es la estructura y cómo son los procesos políticos que rigen nuestra vida. Entonces, me pareció adecuado traer esta realidad presente, chicas. ¿Por qué? Porque, vuelvo y reitero, no es un ejemplo, es una realidad que hasta la fecha se vivencia. Segundo, porque es importante tener en cuenta el proceso de socialización que ha tenido el grupo armado, ¿sí? Con las nuevas formas de socialización a las que se enfrentan estos jóvenes y mucha gente en ese proceso de ¿qué? De reintegración a la sociedad, ¿sí? La socialización en el grupo armado implica una adopción de normas. Exacto, normas, valores y comportamientos conflictivos, ¿ya? Que están asociados a esa lucha, ¿sí? Sea cual sea la lucha, ellos solo transmiten esa violencia, ¿cierto? O sea, esa violencia en ese entorno se evidencia. Entonces esos jóvenes han tenido que aprender a vivir en ese entorno, en esa nube conflictiva, ¿cierto? Y adoptar esa postura, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que esto ha tenido un impacto muy profundo en estos jóvenes excombatientes, pero yo puedo corregir esa palabra. No los llamemos excombatientes no, o sea, no, ellos son jóvenes desvinculados, ¿ya? Porque ellos son víctimas, ¿sí? ¿Y esto quién lo dice? Esto lo dice Springer, ¿sí? En el 2012, ¿sí? Voy a decirlo así, yo pues detallé la lectura, muchachas, y él hacía esa distinción, ¿ya? El reclutamiento no puede calificarse como un acto voluntario, o sea, nunca, por ninguna condición, se debe uno pensar que ellos están allá porque quieren. No, no debemos hacer eso. Entendemos que están en un conflicto de violencia
Y él habla de un tema muy importante que es lo que yo acabo de mencionar, que son las dinámicas. ¿Sí? Unas dinámicas. ¿Por qué dinámicas? Porque esas dinámicas alinean esos derechos y vulneran la vida de la persona, la silencian, le quitan su voz, su esencia, sus valores. Ellos tienen que ir en contra de su moral. ¿Sí? En muchas ocasiones es así. Ahora, claro, ustedes dirán, bueno, pero también hay personas que se han dejado influenciar, ¿cierto? Se han dejado influenciar y continúan en ese medio, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita esos grupos armados ven la vulnerabilidad de las personas y hablan acerca de los territorios. Ven esa vulnerabilidad y ellos se creen o piensan que son generadores de empleo, ¿sí? Exactamente, eso es lo que ellos han querido transmitir. Entonces, claro, es común que los jóvenes se sientan atraídos por los grupos armados y lo vean como una opción laboral. Entonces, para finalizar, se configuran a través de esas dinámicas esa guerra, ¿sí? Esa violencia social, esos modos de subjetividad que las chicas acaban de poner en contexto, ¿cierto? Porque implican una internalización, chicas, valores y prácticas violentas, ¿sí? Los enseñan a ser así. Entonces, todo esto hace que los jóvenes tengan una subjetividad, una percepción marcada que está por la violencia y por esa zona tan conflictiva. Entonces hay una polarización política, ¿sí? Y esto influye notablemente en la toma de decisiones y por supuesto en la capacidad de resolver conflictos de manera no más pacífica, sino de manera pacífica. Porque vuelvo y reitero, ellos no conocen ¿sí? Un acuerdo de paz. Ellos desconocen que hay otras maneras de poder llegar a un diálogo, desconocen el diálogo, ¿sí? Ellos no saben cómo se realiza un proceso de diálogo constructivo, ¿sí? Sin ejercer la violencia. Bueno, ¿alguien más tiene algo por decir? ¿Alguien más tiene algo por decir? No sé, ¿alguna conclusión, algo que les parezca importante hablar? ¿O ustedes qué opinan con lo que yo acabo de decir? Es cierto, cierto que sí, ahí estamos integrando todos los conceptos, diría yo, ¿sí? Sí, considero, compañera, que efectivamente es muy al lugar como ese ejemplo de la realidad que pues usted trajo ahorita al conversatorio, porque sí es muy cierto. Y yo creo que todas en algún momento hemos estado muy cerca de esas realidades con unos amigos, vecinos, conocidos, o a veces también en el sector laboral de que uno conoce y da fe de que efectivamente lo que usted ahorita menciona es cierto, que el tema de cuando se reclutan pasan por mucho y que son obligados en serio a hacer cosas que definitivamente ellos pues no quieren, pero en el contexto de donde se encuentran, sí o sí, lo deben de hacer. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso es tan importante, ¿cierto? Que nosotras que estamos en este proceso de formación como psicólogas, entendamos esa necesidad, ¿cierto? De que ellos necesitan reintegrarse, que todos necesitan una segunda oportunidad, ¿sí? Que todos la merecen. ¿Para qué? Para aprender, para reaprender nuevas formas de socialización que les permitan poder adaptarse a la sociedad, ¿sí? Es Bueno, muy muchas importante, gracias. Andrea, lo que estabas diciendo, porque no todos tenemos las mismas oportunidades en la sociedad. Entonces, desde nuestro campo, nuestro punto, desde lo que nos tocó a cada uno, vemos y señalamos a los otros sin saber cómo o qué es lo que ha pasado la otra persona o qué es lo que piensa la otra persona. Y muchas veces ese tipo de personas es lo único que conocen. La Correcto, violencia o la están violencia. rodeados de esto toda su vida, entonces pues para ellos es normal, es una normalidad. Eso, Carolina mencionó algo muy cierto y es que ellos ya, exacto, se cruza esa línea invisible, ¿sí me entienden? Y ya empiezan a normalizar eso y piensan que esa es la lucha. Claro, esa es la lucha de quién, ¿sí? Entonces ya ellos empiezan a involucrarse en eso. Entonces es muy complejo, la verdad, delicado. Pero bueno, niños, ¿alguien más tiene algo por decir? Ya podemos cerrar, listo. Muchísimas gracias a todas, exacto, muchas gracias. Este conversatorio fue muy bueno. Gracias a Gracias. todas por estar aquí presentes. Muchas Gracias a todas, gracias. que estén muy bien. Bueno, se Hasta cuidan. luego. Hasta luego.